hermanos, buenas noches, Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar aquí, esforzarse para glorificar el nombre de Dios y alabar el nombre de Dios. Oigan, antes de iniciar con el mensaje, quiero hacerles una invitación. El viernes es nuestro culto navideño, ¿ok? Prácticamente nos quedan 11 días para terminar el año, ¿ok? Si usted en todo el año no ha traído un invitado, si usted no ha traído a una persona a los pies de Cristo, el viernes tiene la oportunidad de invitar a alguien, ¿ok? Si usted considera que hay alguien que necesita de Dios, si usted conoce un amigo, una amiga, un familiar que necesite de Dios, invítelo este viernes. Sí, ya se va a acabar el año, hermanos, y ¿dónde quedó nuestra filosofía de ir y hacer discípulos? Nos estamos trayendo almas para Cristo. Entonces le invito a que este viernes usted traiga un invitado. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor, porque toda la gloria es para ti. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a seguir compartiendo de tu amor, Señor. Hay muchas personas que necesitan de ti, Padre, pero muchas veces, Dios, no nos animamos a hablar de ti, Dios. Nos cuesta trabajo invitar a personas, Padre, pero Dios, es necesario, Señor. Es un mandato, Padre. Es nuestra filosofía como iglesia, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre, a poder impulsarlos, Señor, a traer almas para Cristo. Queremos ser coronados algún día ante tu presencia, Dios. Así que pon en esta semana, Dios, a las personas que tú consideres, Señor, que son candidatos para conocerte, Dios. Tú sabes quiénes son, Señor. Y aquí están los hermanos y hermanas, Señor, para que tú les ayudes, que tú les des palabras, que tú les des sabiduría, Dios. Así que en tus manos nos ponemos, Dios, para que tú siempre recibas la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén. Hermanos, hemos estado viendo personajes bíblicos que han rodeado de una u otra manera el nacimiento de Jesucristo. Sí, hemos visto a Simeón. ¿Se acuerdan ustedes de Simeón, verdad? Aquel que presentó a Jesús a los 8 días de haber nacido. Simeón tuvo ese privilegio. También hablamos un poco de María, ¿verdad? Que dice, aquí está su sierva, le dice al ángel, hágase conforme a su voluntad, conforme a su palabra. También vimos a la vida de José, cómo es que Dios le cambió los planes, maravilloso. Vimos a los pastores, cómo glorificaron a Dios, cómo alabaron a Dios. Y también hablamos un poco del ángel de Dios, aquel mensajero. Hoy vamos a ver otro personaje. Sí, también hemos estado viendo todo lo que engloba el nacimiento de Jesús y no quiero que se me pase ni un detalle. Así que vamos a ver a un personaje llamado Ana o llamada Ana. Sí, esta es una profetisa. Vamos a ver en la Biblia, Lucas 2, 36 y 38. Dios pues decide describirnos a Ana solamente en 3 versículos. Vean lo que dice la palabra de Dios de esta mujer llamada Ana. Dice así la palabra de Dios: había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Versículos antes, Simeón presenta a Jesucristo y allí, hermanos, donde usted está sentado o sentada, estaba Ana. Ana estaba viendo la presentación de Jesús. Y el Señor pues le plació describirnos a Ana. Y hay datos interesantes
Ella era una profetisa. ¿Qué es una profetisa, pastor? Pues es lo mismo que un profeta, ¿sí? Nada más que en mujer. Así que lo describe la palabra de Dios como una profetisa. Ella dice la Biblia que tenía 84 años. ¿Ok? También, dato interesante, dice que nunca salía del templo. Ella era viuda y se consagró al Señor. De día y de noche adoraba a Dios, ayunaba y oraba. ¿Sí? Ana, después de ver el evento de la presentación de Jesús, ¿qué hizo? Empezó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esas son las partes claves de esos 3 versículos. Ahora bien, yo les decía que ella estaba allí sentado en el templo o sentada en el templo viendo la presentación de Jesucristo, y fue un premio de parte de Dios para Ana poder ser alguien presencialmente estando en la presentación de Jesús. Fue un regalo de parte de Dios para esta mujer. Y usted va a decir, ¿por qué, pastor? Bueno, fue una mujer que se consagró a Dios. Fue una mujer que le servía a Dios. Ofreció su servicio de día y de noche. Fue una mujer que mostraba evidencias de su devoción a Dios. ¿Sí? Era una mujer muy piadosa. Por eso es que Dios la premió de esa manera. Le concedió ver a Jesús y al momento ella empezó a hablar del niño. ¿Ok? Por eso la invitación, hermanos, en esta noche es esa. Que vivamos nosotros una vida de devoción a Dios. Todos esos personajes que hemos estado viendo alrededor del nacimiento de Jesús tienen muchas enseñanzas a nuestras vidas. Ahora el desafío es cómo hacerle. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida en devoción a Dios? ¿Fácil? Para eso Dios nos deja esos personajes. Para eso Dios escribe esos versículos, para que nosotros aprendamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver 3 cosas hoy, 3 aspectos importantes. Primero, aprendamos a consagrarnos a Dios. Necesitamos consagrarnos a Dios, ¿sí? Segundo punto, ser hombres y mujeres de oración. Es muy importante que nosotros, que la iglesia de Shaddai se caracterice por esto, que sean hombres y mujeres de oración. Precisamente hoy estaba haciendo este mensaje y muchas veces nosotros los pastores estamos muy ocupados, vamos a la misión, vamos a las visitas, hacemos eso, hacemos el otro, preparamos los mensajes y tenemos muchas actividades, ¿sí? Planeación. Y hoy digo, Señor, tú eres el dueño de la obra y yo estoy muy ocupado en la obra de Dios, pero a veces se me olvida el dueño de la obra por estar ocupado en la obra. Entonces, la parte de la oración es muy importante en nuestras vidas, poder estar conectados con Dios. Esta mujer oraba de día y de noche. Es el segundo aspecto que vamos a ver. Y por último, no descuidar nuestra relación con Dios. ¿Sí? Esta mujer tenía una relación intensa con Dios, al grado de que no se separaba del templo. Estaba constantemente en el templo. Se dedicó al Señor. Así que vamos a ver esos 3 aspectos. Primero, cómo nos consagramos. Segundo, cuáles son los beneficios de la oración. Eso es lo que puse allí. Y también no descuidar nuestra relación con Dios. Miren, hermanos, ¿cuál es la mejor explicación de la consagración? Si hay una definición acerca de la consagración, el apóstol Pablo nos los describe claramente. Si usted me dice, pastor, ok, vamos a consagrarnos, pero ¿cómo? No entiendo la palabra consagración. ¿Cómo me puedo yo consagrar a Dios? Todos nosotros nos sabemos el Romanos 12, ¿verdad? Dice, les ruego por la misericordia de Dios, sí, que entreguen su cuerpo. Ok, vamos a verla en la versión TLA.
Esa es la definición más clara de la consagración. Vean cómo dice. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen, ¿qué? Hermanos, tengan mucho cuidado y pongan mucha atención. El día que usted recibió a Jesucristo es el día que usted le entregó su vida. Toda su vida. Toda su vida usted le entregó al Señor. Usted le pertenece a Dios. ¿Ok? Usted le pertenece a Dios. Toda su vida. El día que usted recibió a Jesucristo. Usted es del Señor. Sí, ya no es dueño de su tiempo. Ya no es dueño de su vida. Dios es el dueño de usted. Por eso necesitamos consagrarnos, pero es importante que entendamos, porque no todos entienden esa palabra de consagración. ¿Sí? No nos ha quedado bien en claro por lo que veo. Necesitamos que nos quede bien en claro hoy, como decía Fox, hoy. Dediquen toda su vida a servirle al Señor. Toda su vida dedíquensela al Señor y hacer todo lo que a Él, ¿qué? Pregúntele si su manera de ser le agrada a Dios. Pregúntele si su manera de actuar le agrada a Dios. Pregúntele si sus decisiones le agradan a Dios. Nunca saque a Dios de sus planes. Todo lo que usted haga, pregúntele si le agrada a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque así usted se va a estar consagrando a Dios. El primer punto es la consagración. Y nos tiene que quedar bien en claro. Y el apóstol Pablo lo sabía. Pablo nos dejó este versículo maravilloso de Romanos 12. Dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Así es como Dios quiere que nosotros le adoremos. No a su manera. Sí, no es a su manera. Es a la manera de Dios. No es como usted quiera, no, hermano. Es como Dios quiere y como Dios mande. Sí, así es. Así es la palabra de Dios. Es bien claro. La consagración a Dios es hacer la voluntad de Dios. Como dijo María, hágase conforme a su voluntad. Aquí está su sierva. María era una muchacha de entre 16 y 18 años. Sí, cuando se le anunció que iba a tener al Hijo de Dios. Sí, ella dijo, aquí está su sierva, hágase conforme a su voluntad. Y vimos como José le iba a dejar a escondidas. Y Dios le dijo, así es el plan que yo quiero para ustedes. Debemos hacer las cosas como Dios quiere. Y así es como le adoramos. Amén. Y no vivan como vive el mundo. Ya no vivan como vive todo el mundo. Debemos de hacer la diferencia. ¿Sí? Nosotros no vivimos como vive el mundo. Debemos de ser diferentes, completamente diferentes. No podemos tener las mismas actitudes, no podemos tener las mismas formas. Sí, no. Debemos de ser diferentes. Ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser. ¿Ok? Ese es un punto muy importante. Necesitamos cambiar nuestra manera de ser y de pensar. ¿Ok? La palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Útil para qué? Para corregirle. Dios quiere corregir su vida. Usted necesita cambiar. Usted necesita cambiar su persona, su ser. Necesita cambiar todos sus pensamientos. Es el clásico coco wash. Una lavada de coco porque nos hemos contaminado. El mundo nos ha infectado. El mundo nos ha llenado de ideas. Necesitamos que cambiar nuestra manera de pensar. Y pensar bíblicamente. Pensar como Dios piensa. Vean lo que dice, así, solamente así, cuando cambien su manera de ser, cuando cambiemos nuestra manera de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Solamente así.
Yo no sabía qué es lo que Dios quería para mi vida. Hasta que cambié mi manera de pensar. Hasta que cambié mi manera de ser. Empecé a aprender a saber lo que Dios quiere. Solamente así, hermanos. Si usted no cambia su manera de ser y si usted no cambia su manera de pensar, no va a saber lo que Dios quiere para usted. No lo va a saber. Pero si usted ha cambiado, si usted se está consagrando a Dios, está aprendiendo de Dios, va a experimentar lo bueno de parte de Dios. ¿Qué más? Lo agradable de parte de Dios y lo perfecto que es Dios. Solamente así lo vamos a experimentar. Y es maravilloso. Sí, hermanos, yo sé que ustedes lo han experimentado. Y que ustedes han visto cambios en sus vidas. Y hemos experimentado lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Qué no se nos debe de olvidar para poder vivir consagrado a Dios? Bueno, no se nos debe olvidar que Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros. ¿Ok? Tengamos mucho cuidado, porque a veces, pastor, es que el trabajo, ok, voy a orar por ti para que Dios te quite el trabajo. No, pastor, no, mejor no. Tengamos mucho cuidado. Dios es bueno con ustedes. Dios es bueno con ustedes. Así que necesitamos nosotros recordar eso. Dios es bueno con nosotros. Eso dice el texto, para poder estar consagrados a Dios. Luego dice, ¿dónde me quedé aquí? Dediquemos nuestra vida al servicio de Dios. Luego el texto también nos invita a hacer todo lo que a Dios le agrade. Estamos viendo la manera de cómo vamos a consagrarnos. Primero, no se nos olvide que Dios ha sido bueno. Segundo, mantengámonos siempre en el servicio de Dios. Y tercero, hagamos todo lo que a Él le agrade. El mismo texto también nos invita a no vivir como el mundo vive. El mismo texto nos invita a cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Y solamente así vamos a poder experimentar la consagración a Dios. Sí, hermanos, Dios quiere nuestra vida consagrada a Él. Dios quiere nuestra vida santificada a Él. Dios quiere nuestra vida entregada a Él. ¿Sí? Dios quiere nuestra vida al servicio de Él. Y usted me dice, pastor, está exagerando. ¿Cómo que Dios quiere todo? Sí, hermano, vea ese texto. No exagero. Vea lo que dice la palabra de Dios. Lucas 10:27. Dice así: Jesús respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda ¿qué? Tu mente. Eso es lo que Dios le demanda a usted. ¿Sí? No es exageración. No me estoy yendo al extremo. Es lo que Dios quiere para su vida. Dios es el dueño de todo. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. ¿Sí? Así era la vida consagrada de Ana. Dios mismo fue el que escribió esta historia para que nosotros le entendamos y sepamos cómo podemos vivir consagrados a Él. Por eso este salmo que escribí aquí, 156, dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Que todo lo que respire, alabe a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Así que, amados hermanos, este primer punto es muy importante. Vamos a consagrarnos más y más al Señor. Aprendamos qué es la consagración. Segundo punto importante también, hermanos, que vemos en esta historia de Ana, la profetisa, es que debemos de ser hombres y mujeres de oración. Es muy, muy importante. Esta mujer, dice la Biblia, que oraba de día y de noche. ¿Sí? Recordemos que la oración no cambia a Dios.
La oración nos cambia a nosotros. Eso es muy importante. Daniel tenía como costumbre orar 3 veces. ¿Sí? Yo me imagino que oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Daniel así oraba. Hay muchos beneficios que la oración nos puede traer a nuestras vidas y me gustaría compartirle nada más 3 beneficios. La primera, la oración nos va a hacer más como Jesús. ¿Sí? Ese es el primer punto. La oración nos hace más como Jesús. El segundo punto, la oración nos acerca más a Jesús. Y por último, la oración alimenta nuestro espíritu. ¿Ok? Vamos a ver el primer punto. ¿Por qué, pastor, me hace más como Jesús? Vea ese texto. Vamos a pasar Salmos. Ok. Viene en Marcos 14. Dice así: fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní. Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen, ¿con quién? Conmigo. ¿Se dan cuenta cómo es que la oración nos hace más como Jesús? Esa es la idea. ¿Cómo es que Jesús dice: vengan aquí, vamos a experimentar ese dolor juntos, vamos a orar juntos? Y se llevó a 3 de sus discípulos, los más cercanos. Quédense aquí y velen conmigo. La oración, hermanos, tiene muchos beneficios, pero una de ellas es esa, que nos va a acercar más a Jesús. Así que les invito a que no descuidemos nuestro tiempo de oración. El otro punto es que nos acerca más a Jesús. No solamente nos hace más como Jesús, sino que también nos acerca más a Jesús. Vean el mismo texto 32 y 33. Dice que fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Cuando nosotros oramos, hermanos, nos estamos acercando a Jesús. Cada que nosotros oremos, nos acercamos más y más a Jesús. Estamos prácticamente a una oración de Jesús. ¿Quieres estar cerca de Él? Ora. Ora al Señor. La oración nos permite conectarnos con Él. Jesús está interesado en estar cerca de nosotros. El único medio es la oración. ¿Ok? Y por último, hermanos, ¿por qué la oración va a alimentar nuestro espíritu? Ese mismo texto de Marcos 14, pero hasta el 38, vean lo que dice Jesús. Velen y oren, para que no cedan ¿a qué? A la tentación. Velen y oren, para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Sí? La oración alimenta nuestro espíritu, porque el espíritu carnal es débil, hermanos. El espíritu carnal es débil. El espíritu carnal necesita gozo, necesita oración, necesita comunión, relación, alimentarse, nutrirse. Eso es lo que necesita el espíritu carnal. Sí, porque hay muchas tentaciones en el mundo. Pero Dios quiere que nosotros nos cuidemos y nos consagremos a Él. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Y que el mismo Dios de paz, ¿sí? El apóstol Pablo tenía bien en claro ese concepto. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, ¿sí? La oración alimenta nuestro espíritu. Que todo vuestro ser, ¿sí? Espíritu, alma, cuerpo, sean preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos,
En cualquier momento viene Cristo. Sí, en cualquier momento viene nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar bien conectados con Dios. Necesitamos estar a cuentas con Dios. Sí, no podemos jugar a la escuelita bíblica. Sí, necesitamos estar bien conectados con Dios, con Jesucristo, por medio de la oración. La oración es muy importante. Y por último, hermanos, necesitamos cuidar nuestra relación con Dios. Esta mujer llamada Ana no se apartaba del templo. No se apartaba del templo. Y es que en el Antiguo Testamento, el templo era donde moraba la presencia de Dios. Allí estaba el lugar santísimo. Era un lugar consagrado y las personas muy devotas querían estar en el templo. Y el salmista tenía bien en cuenta ese punto. Vean lo que dice el salmista en Salmo 27:4. La misma idea de la profetisa Ana. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. ¿Se dan cuenta? La misma idea. Y es que ese deseo que tenía tanto Ana como el rey David era estar cerca de Dios. Y es el mismo deseo que nosotros tenemos que tener todos los días de nuestras vidas. Mantener una relación estrecha con Dios. Realmente desear que no nos impida una lluvia, nada. Yo siempre les he dicho, llueve, truene o relampaguee, hermanos, la adoración a Dios tiene que seguir. Debe de haber ese deseo, ese fervor, porque muchas veces una gripita, ay no, ya no voy al templo, ¿sí? Ay, la lluvia, pastor, me llegó visita. Es cuando más debes de venir al templo, cuando te llega visita, tráetelos o demuéstrales que lo más importante es Dios. El texto que dice que el que no desprecia a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus hijos, ¿a qué se refiere ese texto? A que Dios es primero. Dios es primero. Y cuando llega visitas a nuestros hogares, hay que decirle, te invito a la iglesia. No, no quiero ir. Ok, yo voy porque yo amo a Dios. ¿Qué va a decir la visita? ¿Qué va a decir tu familiar? Wow, me sorprende su fe. Wow, míralo. Primero es Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que realmente tengamos esa intención. Cuando el salmista, cuando Ana dice que se la pasaban en el templo, querían estar cerca de Dios, es la aplicación hoy en día. Poder estar buscando de la gloria del Señor. Venir a adorar juntos, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que realmente no perdamos por nada del mundo nuestra relación con Dios. ¿Sí? No hay nada ni nadie que nos impida estar en la presencia de Dios. Nuestra relación con Dios es muy importante. No me importa nada, hermanos, a mi alrededor, más que mi Señor y mi relación con Dios. Es muy importante que nosotros tengamos este pensamiento y esta idea. Vivir todos los días en el templo, dice el salmista. Y no me refiero a esto. Sí, en el Antiguo Testamento sí, hermanos. Ahora ya no. La Biblia dice que ya no va a habitar más en templos techados por el hombre. Ya no. Yo me refiero a una relación íntima tú y Dios. Eso es lo que Dios quiere. Contemplemos la hermosura de Dios. Busquémoslo en oración. Si tenemos esas características, hermanos, vamos a mantener una estrecha relación con Jesús. Vivamos todos los días cerca de Jesús. Vivamos todos los días contemplando su hermosura, y se refiere a un enamoramiento. Yo no sé cuántos de ustedes están enamorados, pero no se enamore del que está al lado de usted. Enamórese de Dios, porque el que está al lado de usted, ¿qué cree? Le voy a dar una mala noticia, le va a fallar.
Tarde o temprano le va a fallar, porque es un ser humano. Pero ¿saben a quién no le va a fallar? Dios. Enamórese de Dios. Él no falla, hermanos. ¿Sí? Búsquele en oración. Vivamos al grado de ese enamoramiento que los discípulos le tenían a Jesús, que dejaron todo. Y Jesús le decía, sígueme. Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde moras? Yo quiero estar contigo. Yo quiero seguirte. Yo quiero caminar contigo. Vean lo que dice Hechos 20:24. Esto es enamorarse. Esto es enamorarse de Jesús. Yo leo eso, hermanos, y llega un escalofrío en mi cuerpo. Si entendemos esto y si vivimos con esta pasión, hermanos, ¿sabes cómo va a llegar la bendición a tu vida? Vean lo que dice el apóstol Pablo. No me preocupa si tengo que morir. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios. Porque él ya había experimentado el amor de Dios. Incluso hay un texto que dice, estas marcas, ¿qué dice? Son las pruebas de mi amor por Cristo. Estas marcas que llevo en el cuerpo, ¿sí? Él decía, no me importa si tengo que morir. Lo que yo quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor. Eso es lo que nosotros debemos de tener, hermanos. Un enamoramiento con el Señor. Esa relación tan cercana. Por eso hoy en esa noche yo te quiero hacer una invitación. ¿Sí? Enamórate de Jesús. Enamórate de Cristo. Que haya ese fervor en tu corazón. No me vengas con que ya se te bajó el ánimo, ya se te bajó la fe, el fervor que tenías desde un principio. Por eso Apocalipsis dice, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. No, hermanos, necesitamos mantener ese fervor, que sintamos todos los días el fuego de Dios en nuestras vidas. Sirve en la obra y enamórate del dueño de la obra. Sí, sirvamos en la obra. Está bien que sirvamos en la obra, que tengamos muchos ministerios, pero no te olvides del dueño de la obra. No perdamos nuestra relación con Dios. Dios quiere que entreguemos todo, todo, hermanos. Él se merece siempre todo. Necesitamos comprometernos. Por eso esta noche yo te hago esa invitación. Enamórate del Señor. Entrega tu vida, entrega tu corazón, tus pensamientos. Entrégale todo al Señor. Consagrémonos al Señor. Busquemos su rostro en oración y fortalezcamos nuestra relación con Dios. Y disfrutemos de la bendición que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, porque no queremos perder de vista ningún detalle, Señor, de cuál sucedió en aquel momento de tu nacimiento, Padre. Hubieron personas importantes, las cuales tú le dedicaste versículos bíblicos para que nosotros aprendamos de cada uno de ellos, Señor. Gracias por la vida de la profetisa Ana, Señor, porque fue una mujer consagrada a ti, Señor. Fue una mujer llena de devoción a ti, Señor. Padre, que tengamos ese mismo anhelo y ese mismo deseo de servirte, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre. Sacude nuestros corazones, Dios, y que el poder del Espíritu Santo se apodere de nosotros, Señor, y que nos guíe conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén. Dios les bendiga, hermanos.